Saludos, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes, un placer, ¿eh? Y lo mismo digo, Damián. Bueno, contanos, ¿cómo estás viendo todo este periodo que empieza con Guzmán, que tiene un periodo defendiéndolo por parte del presidente contra viento y marea, y que ya está en manos de Massa con inflaciones altísimas, negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, un largo etcétera? Bueno, en principio, efectivamente, estamos ante un aniversario de la renuncia de Martín Guzmán que se cumplió en el día de ayer. Y no podés escindir la gestión de la actual cartera de economía sin saber qué pasó antes. Ujú. O sea, qué es lo que efectivamente se heredó. La gestión Guzmán, en aquel momento, te acordarás que fue en 2020, logró la reestructuración del acuerdo con los bonistas privados, lo recordaremos todos, y a su vez logró reestructuración con el FMI. ¿Qué es lo que se planteó en aquel momento? Bueno, lograr una reducción del déficit fiscal y acumular reservas en el Banco Central de la República Argentina. La sequía nos dejó sin recursos, por lo cual no se pudo bajar el déficit fiscal y el ajuste lo hizo el sector privado, no lo hizo el sector público. Y la acumulación de reservas, efectivamente, ante la sequía fenomenal que, por la cual padecimos, tampoco la pudimos cumplir. En aquel momento, uno de los compromisos del gobierno era efectivamente reestructurar la deuda, no entrar en default y efectivamente bajar la tasa del riesgo país y que la paridad de los bonos argentinos efectivamente tenga una suba, tenga expectativa positiva. Tampoco se pudo lograr en aquel momento con Guzmán y todavía seguimos teniendo un riesgo país muy elevado y las paridades de los bonos sí tuvieron una pequeña recuperación en la semana pasada debido a la incorporación o la confirmación de Sergio Massa como candidato a presidente, pero efectivamente todavía es muy baja. Y después una inflación récord, ¿no? Inflación del 64% que se fue Guzmán y hoy en el casi 120% con Sergio Massa. Bueno, o sea que casi todas las variantes de aquel entonces, durante este último año, han empeorado considerablemente. Sí, yo te diría que efectivamente tenemos más déficit fiscal y cuasi fiscal, porque efectivamente ese déficit fiscal, debido a una caída real de la recaudación muy fuerte, se financió con emisión monetaria que se convirtió en déficit cuasi fiscal. Para aquellos que no entienden, el déficit cuasi fiscal es absorber esos pesos a través de la herramienta que son las LELIC, que son los, digamos, títulos que poseen los bancos. Y la realidad que sí hubo un cambio de la gestión Guzmán a la gestión Massa, algo que no pudo cumplir Guzmán y sí está cumpliendo Massa, que fue la eliminación de subsidios. También recordarás, Pepe, esa famosa lucha intestina dentro del Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, en el cual había grandes complicaciones para eliminar los subsidios de tarifa. Bueno, Massa efectivamente lo pudo llevar a la práctica y efectivamente ahora en el mes de julio todavía se sigue llegando esa reacomodación de tarifas. Bueno, este fin de semana aumentó el boleto del transporte público, ¿no? Una sola pregunta más, Damián, y es, ¿cuánto ha cambiado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional desde aquello firmado por Guzmán hasta esto que está tratando de conseguir ahora Massa? Bueno, efectivamente transitó por varios periodos. Primero va a haber un cambio efectivamente de la acumulación de reservas. Recordá que para este año efectivamente inicialmente se tenían que acumular reservas por 11.000 millones de dólares. Después esa cifra se recortó a la mitad y efectivamente veremos qué meta se termina considerando para esa acumulación de reservas. Recordemos que el déficit fiscal del producto no podía exceder el 1,9% para este año y el déficit fiscal debido a la caída de la recaudación llegó a casi 4 puntos, hoy está en el orden de los 2,5 puntos. También seguramente va a haber una revisión de metas para que Argentina pueda tener esos desembolsos, no entre en default y efectivamente además pueda tener una calma en el mercado cambiario. Las reservas internacionales con el desembolso del viernes pasado quedaron en 28.500 millones de dólares, muy bajas, ¿no? Damián, gracias por el tiempo. Un placer, abrazo grande.